La primera vez que Andrea notó algo raro fue una madrugada calurosa, en pleno marzo. No había tempestades, tampoco apagones. Solo el silencio espeso de las 3 de la mañana y el zumbido del ventilador viejo girando lento en el techo. Despertó sin motivo aparente, con una leve presión no peito y la extraña certeza de que algo la estaba observando. Tardó unos segundos en enfocar la vista, pero entonces la vio. Sentada en la silla de mimbre junto al armario, estaba una mujer. No hacía ningún movimiento, solo estaba ahí, con la cabeza inclinada levemente hacia el hombro derecho y las manos descansando sobre el regazo, como si hubiera estado esperando. El vestido era largo, de tela oscura, casi negra. La luz tenue del velador no llegaba a iluminarle el rostro, pero Andrea sentía su presencia más que verla. Tragó saliva, se incorporó en la cama con lentitud, intentando convencerse de que aún estaba soñando. Parpadeó varias veces. Cuando volvió a mirar hacia la silla, ya no había nadie. Pero en el lugar donde la figura se había sentado, había ahora una flor marchita. Una de esas pequeñas, blancas, parecidas al azahar, que ella no tenía en casa. No gritó, tampoco encendió las luces. Simplemente se quedó allí sentada, con la respiración entrecortada, sin saber si se trataba de un sueño o de algo que acababa de suceder de verdad. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, provocada por el calor o por el insomnio, pero el olor leve a tierra húmeda que invadía la habitación decía otra cosa. A la mañana siguiente no comentó nada con nadie, ni siquiera con su madre, que seguía postrada en la cama del fondo, débil desde hace semanas. Andrea prefirió guardar silencio. Tomó un café, revisó los mensajes del celular como si nada hubiera pasado, pero antes de salir al trabajo, pasó por el cuarto otra vez. La flor seguía ahí. La recogió con cuidado y la guardó en un frasco de vidrio sin pensar demasiado en por qué. Durante el resto del día, esa imagen no se le borró de la cabeza. No por el susto, sino por la nitidez. No había sido una sombra ni un reflejo. Era una mujer, una presencia, una sensación pesada que la siguió desde que abrió los ojos. Y si tú también eres de los que sienten que algunas presencias no se inventan, sino que te eligen, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más perturbadora. Hay historias que marcan la vida y otras que no te dejan dormir jamás. Doña Luz, la madre de Andrea, solía visitar el panteón cada último domingo del mes, sin falta. Aunque nunca lo decía en voz alta, Andrea sabía que era su forma de mantenerse cerca del esposo fallecido. Sin embargo, en esas últimas semanas, la enfermedad la tenía cada vez más débil. Apenas se levantaba. Por eso, esa vez, insistió en que fuera su hija quien llevara las flores. Andrea dudó. No por pereza, sino por esa incomodidad vieja que siempre le provocaban los cementerios. Desde niña, evitaba pasar cerca de uno, pero no podía negarse. Preparó un ramo sencillo con las flores favoritas de su padre, las mismas que compraban todos los meses en el puesto de la señora Benita, y salió antes de las 8, cuando el pueblo aún despertaba. El cielo estaba cubierto de un gris blanquecino, sin promesa de lluvia, pero sin sol. El aire pesaba, como si el día no quisiera empezar. El Panteón San Agustín quedaba al final del barrio, bordeando un cerro cubierto de maleza. Siempre había sido un lugar descuidado, con cruces torcidas y lápidas partidas por el tiempo. Andrea empujó el portón de herrería oxidada que estaba apenas encajado y entró. Caminó entre tumbas viejas, algunas sin nombre, otras con fechas que se perdían en décadas olvidadas. Llegó hasta donde descansaba su padre. La tierra seguía firme, limpia, como la había dejado la última vez. Depositó las flores y se quedó allí un momento, en silencio. Entonces la vio. A lo lejos,
En un rincón del cementerio donde casi nunca se enterraba a nadie, una figura solitaria estaba de rodillas frente a una tumba cubierta de musgo. No tenía sombrilla, ni flores, ni bolsa. Solo un vestido largo y oscuro que rozaba el suelo. Desde esa distancia no podía ver su rostro, pero algo en su postura llamó la atención de Andrea. No se movía, ni siquiera para limpiarse las lágrimas. Estaba inmóvil, casi como una estatua. Intentó ignorarlo. Pensó que tal vez era alguien viviendo su duelo en soledad, y eso no era asunto suyo. Pero aún así, seguía mirándola de reojo. El cuerpo rígido, el cabello oscuro cayendo a los lados, las manos juntas sobre un pañuelo que apenas asomaba entre los dedos. Y ese silencio, un silencio denso, demasiado quieto incluso para un camposanto. Andrea miró el reloj. Había pasado casi media hora. La mujer seguía igual. Ni un gesto, ni un suspiro. Si este misterio ya te tiene atrapado, no te vayas. Lo que viene después transforma una simple visita al cementerio en algo que nadie querría vivir ni contar. Quédate hasta el final y descubre lo que nadie en el pueblo se atrevió a decir. Andrea dudó varias veces antes de acercarse. No era curiosidad lo que sentía, sino algo más denso, más visceral. Una especie de obligación que no nacía de la mente, sino del cuerpo. Como si el silencio de aquella figura le pidiera, sin palabras, que no la dejara sola. Avanzó con cuidado, intentando no pisar las lápidas rotas. Mientras más se acercaba, más fuerte era la sensación de frío. No era un viento, ni una ráfaga del cerro. Era una frialdad callada, clavada en la piel. Al llegar a unos pocos pasos, notó detalles imposibles de ignorar. El vestido negro que llevaba la mujer, aunque largo y arrastrado, estaba limpio. No tenía barro, ni hojas secas pegadas. La tierra a su alrededor tampoco mostraba señales de pisadas. Ninguna. Como si no hubiera llegado caminando hasta allí. Como si simplemente hubiera aparecido. Andrea se detuvo en seco. La figura no se había movido ni un milímetro. Seguía de rodillas, la cabeza gacha, los brazos pegados al cuerpo. Lo único que vibraba levemente era el pañuelo entre sus dedos, como si lo apretara cada vez que su llanto se volvía más contenido. «Disculpe, ¿se encuentra bien?», preguntó Andrea con voz baja, sintiéndose ridícula por hablarle a alguien que no respondía. El llanto se detuvo, el silencio se hizo más profundo. Andrea retrocedió medio paso, no por miedo, aún no, sino por una extraña percepción de que había interrumpido algo que no debía, un momento íntimo, antiguo. Entonces algo llamó su atención. La lápida frente a la mujer no tenía adornos, ni velas, ni señales de cuidado. La piedra estaba comida por el musgo y los años. Andrea entrecerró los ojos. Quiso leer el nombre, pero las letras se perdían en grietas verdes. Lo único que alcanzó a distinguir fue una frase casi borrada, olvidada pero no absuelta. No supo cómo interpretarlo. Volvió a mirar a la mujer. Quiso rodearla por un costado para ver su rostro. Dio un paso más, y la figura se desvaneció. No caminó, no corrió, no se levantó. Simplemente dejó de estar. Como si el aire la hubiera absorbido sin hacer ruido. Donde había estado arrodillada, ahora solo quedaba tierra lisa, sin marcas, sin pañuelo, sin sombra. Andrea dio un paso atrás. Su respiración se volvió corta. Quiso correr, pero sus piernas tardaron en reaccionar. Se alejó sin mirar atrás, sintiendo que algo invisible se quedaba en ese rincón, esperando que alguien más volviera. Hay cosas que no necesitan explicación inmediata, solo necesitan ser vistas. Y si tú también has sentido que hay lugares que guardan presencias, comparte este video con alguien que no cree en esas cosas. A veces, lo más increíble es lo que nadie está dispuesto a ver. Esa noche, Andrea no pudo conciliar el sueño.
Se acostó temprano, pero el cuerpo no lograba descansar. Cerraba los ojos y volvía a ver esa figura de rodillas, inmóvil, como si aún estuviera allí, en ese rincón del cementerio donde nadie caminaba. El silencio de la casa, que normalmente le brindaba paz, ahora parecía contener algo más, algo escondido entre las paredes. Pasaban de las 2 cuando escuchó el primer sonido. No fue un golpe, ni un crujido. Era un susurro casi imperceptible, pegado al vidrio de la ventana que daba al patio trasero. Andrea contuvo el aliento, se incorporó en la cama, aguzando el oído. Un llanto, no fuerte, no escandaloso, era un lamento bajo, contenido, como el de alguien que intenta no hacer ruido para no ser descubierto, exactamente igual al que había oído en el cementerio. Lo reconoció de inmediato. Se levantó despacio, cruzó la habitación en puntas de pie y descorrió la cortina de un tirón. Nada, solo la oscuridad del patio, las sombras de la higuera moviéndose con el viento y el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Pero el olor, ese no podía inventárselo. El aire estaba impregnado del mismo perfume antiguo que había sentido horas antes. Un aroma dulzón mezclado con humedad y tierra mojada. No tenía flores de ese tipo en casa, ni vecinos que las usaran. Se le erizó la piel, tragó saliva, cerró la cortina y retrocedió lentamente hasta la cama. Encendió la lámpara, revisó el celular, las 3:06. Intentó dormir con la luz encendida, pero no lo consiguió. Se quedó sentada, envuelta en la sábana, con la mirada fija en la puerta del cuarto. Cada ruido mínimo la hacía sobresaltarse. Un rechinar, un crujido, el aleteo de un pájaro afuera. Todo parecía parte de algo más grande que no alcanzaba a entender. A la mañana siguiente, decidió no decir nada, ni a su madre, ni a su amiga Sonia, ni a nadie del trabajo. Prefería convencerse de que había sido producto del cansancio, una alucinación por estrés, pero en el fondo sabía que no lo era. Lo había escuchado, lo había sentido. Antes de salir, volvió a entrar al cuarto. Todo estaba como lo había dejado, excepto por un detalle. Sobre el alféizar interior de la ventana había pequeñas partículas de tierra húmeda. No eran muchas, pero estaban ahí, justo en el mismo lugar donde la noche anterior había oído el llanto. Lo barrió rápido, como si hacerlo desaparecer también borrara lo vivido. Pero ya era tarde para eso. Algo había entrado a su vida y parecía no tener intención de irse. ¿Alguna vez sentiste que algo te siguió hasta tu casa? Si lo viviste, sabes que no se olvida. Comparte este video con quien no cree que los lugares dejan huellas y quienes regresan por ellas. Pasaron 3 días sin que Andrea lograra descansar una noche entera. El cansancio se le notaba en la mirada, en los movimientos lentos, en la forma en que respondía con frases cortas y distraídas. En el trabajo evitaba hablar de más. En casa prefería el silencio. Pero había una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Quién era esa mujer? La curiosidad terminó por vencer el miedo. Una tarde, antes de que oscureciera, tomó una linterna pequeña, un cuaderno y una flor blanca. Decidió regresar al Panteón San Agustín, sola. No lo pensó demasiado. Temía que si lo pensaba, no tendría el valor de hacerlo. El cementerio estaba tan vacío como la primera vez. El viento del cerro arrastraba hojas secas y polvo. Las cruces de hierro oxidado crujían con el movimiento. Caminó directo hacia el rincón donde había visto a la mujer de negro. Al llegar, se encontró con la misma lápida. Estaba cubierta de musgo, inclinada hacia un costado, como si el tiempo la estuviera tragando poco a poco. Andrea se agachó y, con la manga del suéter, limpió la superficie de piedra con cuidado. El nombre tallado estaba casi borrado, pero con paciencia y algo de luz, logró leer: María Elodia Camargo. Justo debajo,
una inscripción que parecía haber sido rasgada y luego reescrita, olvidada pero no absuelta. Esa frase le provocó un escalofrío seco en la espalda. ¿Quién escribiría algo así en una lápida? ¿Y por qué? Lo común eran mensajes de amor, de descanso, de memoria. Pero esa oración cargaba resentimiento, dolor, como si la muerte no hubiera cerrado la historia de quien yacía allí. Andrea miró alrededor. Nadie. Solo tumbas viejas, tierra agrietada y el sonido apagado de los árboles. Fue entonces cuando notó algo entre las flores secas, casi enterrado, un pañuelo. Lo tomó con cuidado. Era negro, de tela antigua, muy fino, con los bordes bordados a mano. Tenía un aroma particular, mezcla de perfume viejo y madera húmeda. Al desplegarlo, vio un nombre bordado en rojo: Elodia. El corazón se le aceleró. Era el mismo nombre que aparecía en la lápida, el mismo que había escuchado susurrado en sus sueños, aunque no se atreviera a admitirlo. De repente, detrás de ella, escuchó pasos, lentos, arrastrados. Se giró con rapidez. No había nadie, pero los pasos seguían. Venían desde algún lugar entre las lápidas, como si alguien caminara con un vestido largo que barría el suelo. Andrea no esperó a entender. Guardó el pañuelo, se levantó y corrió. Corrió sin mirar atrás, sin pensar en cómo iba a explicarlo. Solo sabía que algo había despertado, algo que no quería ser olvidado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a volver al lugar donde viste algo que no debería estar ahí? Escribe en los comentarios, ¿cuál sería tu reacción si encontraras tu nombre en un objeto dejado por alguien que ya murió? Esa noche, Andrea llegó a casa con el rostro pálido y los pasos desordenados. Cerrou la porta com mais força do que o normal. Passou direto pela sala e trancou-se no quarto. Não falou com a mãe, nem respondeu às mensagens. Precisava entender o que estava acontecendo. Sentou-se na cama, tirou o lenço do bolso e o observou por longos minutos, tentando racionalizar tudo. Deixou o objeto sobre a cômoda, cuidadosamente dobrado, e foi ao banheiro lavar o rosto. Quando voltou, o lenço não estava mais ali. Olhou em volta com pressa. Abriu a gaveta, o guarda-roupa, até levantar a colcha da cama. Nada. Com o coração batendo no pescoço, passou a mão pela testa suada. Não podia ter sumido. Saiu do quarto, foi até a sala e o encontrou, estendido na mesa de jantar, como se alguém tivesse colocado ali com calma. Não havia ninguém acordado, as janelas estavam fechadas, as portas trancadas. Nenhum ruído fora do comum. Sentou-se devagar, sem encostar no tecido, e ficou olhando para ele como se pudesse falar. O cheiro que exalava era o mesmo, doce, antigo, levemente úmido, mas agora havia algo a mais, uma presença, como se alguém estivesse ali, observando, apenas esperando que ela o reconhecesse. Na manhã seguinte, Andrea evitou ficar sozinha. Ligou o rádio, deixou a televisão ligada mesmo sem prestar atenção. O lenço voltou para a caixa, desta vez envolto em pano e guardado dentro de outra caixa ainda maior, lacrada com fita adesiva. Depois, escondeu tudo no alto do armário. À tarde, visitou Dona Carmelita, a vizinha da frente. Ela tinha 80 anos, memória afiada e um costume antigo de guardar nomes e histórias de todo mundo da região. Andrea não precisou explicar muito. Elodia Camargo, murmurou a mulher, mexendo lentamente o açúcar no café. Fui uma tragédia, mija. Andrea escutou em silêncio. A história emergia como uma ferida mal fechada. Elodia havia sido filha de um comerciante importante da capital. Casou-se com um agricultor da região, mas dizem que se apaixonou por outro homem do povoado. Quando descobriram o caso, o rapaz apareceu morto, afogado no rio. Diziam que foi suicídio. Outros sussurravam que foi vingança. Elodia nunca mais foi vista com os mesmos olhos. A família cortou laços e ela passou os últimos meses escrevendo cartas que ninguém lia. Morreu sozinha. Não houve missa, nem flores.
foi enterrada num canto esquecido. E a frase na lápide foi colocada por um parente, dizem. Alguém que não a perdoou nem depois da morte. Andréa voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Mas uma certeza pesava. Aquele lenço não era apenas um objeto, era um elo. E ela agora estava no meio da história de alguém que nunca teve fim. ¿Ya compartiste este video con alguien que no cree en las coincidencias? Tal vez eso que tú ves como casualidad sea solo el inicio de algo que todavía no entiende. Desde o encontro com Doña Carmelita, Andréa passou a ver tudo com outros olhos. Não era mais apenas o medo, agora havia peso, culpa que nem era sua, mas que parecia tê-la escolhido como destinatária. Cada ruído da casa, cada sombra no espelho do banheiro, cada rangido das portas parecia um sinal de algo que queria ser notado. Naquela madrugada, ela acordou com um estalo seco vindo da cozinha. Levantou com cautela, o coração disparado. Ao chegar, não havia sinal de arrombamento, mas a caixa onde tinha escondido o lenço estava aberta, não rasgada, não forçada. Aberta com cuidado, como se alguém soubesse exatamente onde procurar. No centro da mesa, dobrado em 4, o lenço preto. Sobre ele, um fio de cabelo escuro, comprido. Andréa recuou sem saber o que pensar. Sentia que, se continuasse ignorando os sinais, algo pior aconteceria. Precisava entender quem tinha sido realmente Elodia. Não os boatos, não a versão pública. Queria a verdade que ninguém contava. Passou os dias seguintes vasculhando arquivos antigos na biblioteca municipal. Encontrou recortes de jornal amarelados, alguns relatos desconexos. Descobriu que o nome do rapaz morto era Gabriel Escobedo, um jovem que trabalhava na oficina do pai e era conhecido por sua simpatia. As reportagens diziam que havia sido encontrado no rio, com marcas estranhas nos pulsos. A causa oficial, suicídio, mas nenhuma carta de despedida foi encontrada. Dias depois da morte de Gabriel, Elodia sumiu da vida social. Abandonou a casa grande e passou a viver reclusa. Um vizinho relatava que ela escrevia todas as noites, à luz de velas, murmurando coisas em voz baixa. Diziam que ela chorava encostada na janela até o amanhecer, sempre segurando um lenço escuro no colo. Andréa lia aquilo sem conseguir piscar. Tudo se encaixava. O choro, a janela, o lenço, não eram coincidência, eram ecos, rastros de uma dor que nunca encontrou resposta. Voltou ao túmulo. Ao se ajoelhar, percebeu que a terra ao redor estava ligeiramente remexida, como se alguém a tivesse tocado dias antes. As rachaduras na lápide haviam crescido. Andréa se inclinou para olhar melhor e viu algo inesperado. Havia um papel escondido entre 2 pedras soltas. Um papel antigo, dobrado com tanto cuidado que parecia intocado há décadas. Ela o retirou devagar, com as mãos trêmulas. Desdobrou ali mesmo, sob o céu cinzento do final da tarde. A caligrafia era firme e feminina, mas irregular, como quem escreve entre lágrimas. Se alguém lê isto, que sepa que não fui mala, fui débil, amé sem permisso, mori sem perdão, pero todavía lloro. Andréa não conseguiu terminar a leitura de imediato. As palavras queimavam. Aquele papel era uma confissão, uma súplica, e agora estava nas mãos dela decidir o que fazer. ¿Tú qué harías si un desconocido te confiara su último secreto después de muerto? Comenta abajo. ¿Guardarías silencio o le darías la paz que nunca tuvo? Andréa sostuvo el papel como si llevara una parte del alma de alguien que aún no descansaba. Las palabras escritas con tinta desvaída eran más que una confesión. Eran un lamento congelado en el tiempo. El temblor en sus dedos no venía del frío, sino del peso emocional de lo que acababa de leer. Se sentó en el borde de la tumba, respirando con dificultad. Volvió a leer la carta, esta vez con más calma. No había reproches ni pedidos de venganza, solo una necesidad desesperada de ser escuchada.
de que alguien supiera que su dolor había quedado atrapado en ese rincón olvidado del panteón. Si alguien lee esto, que sepa que no fui mala. Fui débil, amé sin permiso, morí sin perdón, pero todavía lloro. Cada línea era como un susurro detrás del oído. Andrea sintió que no era la primera vez que esas palabras la alcanzaban. Tal vez ya las había escuchado en sueños o en aquellos lamentos nocturnos pegados a su ventana. Guardó la carta con cuidado dentro de su chaqueta y dejó el cementerio con pasos lentos. En el camino de regreso miraba hacia los costados, sintiendo que una presencia caminaba junto a ella, silenciosa, pero constante. Esa noche decidió no esconder nada. Colocó el pañuelo y la carta sobre la cómoda, junto a una vela blanca que encendió sin saber exactamente por qué. No era un ritual, no era superstición, era intuición. Una necesidad de responder a lo que Elodia había dejado a medias. Cerca de las 2 de la madrugada, un sonido en el pasillo la hizo despertar. No fue un golpe fuerte, sino algo más leve, casi delicado. El crujido de la madera vieja, seguido por el susurro de una tela rozando el suelo. Andrea se incorporó en la cama. La perilla de la puerta giró apenas un poco, como si alguien hubiera intentado abrirla y luego se hubiera arrepentido. No se levantó, solo escuchó. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Al amanecer, encontró el pañuelo perfectamente doblado, mucho mejor que como lo había dejado. Encima, una pequeña piedra blanca, pulida, como las que se colocan sobre las tumbas en señal de respeto. No había forma de que eso hubiera llegado allí por casualidad. Andrea lo entendió, sin necesidad de palabras. Elodia estaba ahí, no para hacer daño, sino para ser reconocida. No buscaba miedo, sino memoria. Esa tarde tomó una caja de madera que había pertenecido a su abuela. En su interior colocó el pañuelo, la carta y una rosa blanca seca. Cerró la tapa con firmeza y en la parte superior escribió con lápiz: «Ya te escuché. ¿Alguna vez sentiste que alguien te pidió ayuda sin pronunciar una palabra? Dale me gusta a este video si tú también crees que algunas historias no se terminan hasta que alguien las escucha». Andrea esperó a que cayera la tarde. Había pasado el día entero en silencio, con la caja de madera entre sus manos, sintiendo que dentro de ella no solo guardaba objetos, sino también la historia de alguien que nunca tuvo un final digno. No quería rituales ni palabras vacías, solo un gesto sincero, algo que le dijera a Elodia, aunque no en voz alta, que ya no estaba sola. Cuando el cielo empezó a oscurecer, salió de casa con paso firme. Nadie la vio cruzar la calle ni doblar hacia el fondo del barrio. Llevaba la caja envuelta en un pañuelo blanco, distinto al de Elodia, como si quisiera marcar una diferencia entre lo que fue dolor y lo que ahora era respeto. Al llegar al panteón, notó que el portón, aunque debía estar cerrado a esa hora, estaba apenas entornado. No lo pensó. Entró. La tierra crujía bajo sus pies. El aire tenía ese olor denso que solo se siente al anochecer, cuando la humedad sube desde las raíces y los árboles parecen contener la respiración. Caminó sin apuro hasta la tumba de Elodia. La lápida estaba limpia, como si alguien la hubiera repasado recientemente. La tierra alrededor se veía removida, no como si alguien hubiera cavado, sino como si algo bajo ella se hubiese movido por sí solo. Andrea se arrodilló, abrió la tierra con las manos, apartando las piedras pequeñas, el polvo seco, y colocó la caja justo al pie de la lápida. No dijo mucho, solo cerró los ojos y murmuró: «No estás olvidada, y sí, fuiste perdonada». El viento sopló en ese momento. No era frío, pero sí intenso. No traía hojas ni polvo. Era una brisa limpia, directa, como un suspiro liberado tras años de contención. Andrea se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, dejando que ese aire le cruzara el rostro.
No hubo ruido, solo una sensación extraña. Algo se había soltado, como si una cuerda invisible que había estado tirando de ella finalmente se hubiera cortado. Regresó a casa sin mirar atrás. Esa noche durmió por primera vez en semanas. No hubo lamentos, no hubo pasos. No despertó con el corazón acelerado, ni siquiera recordó sueño. A la mañana siguiente, el cuarto tenía una luz distinta, una calma espesa, profunda. Sobre la cómoda, donde antes reposaban el pañuelo y la carta, solo quedaba una flor blanca, fresca, como si alguien la hubiera dejado ahí poco antes del amanecer. Andrea no necesitaba más señales. Sabía que Elodia al fin se había ido. Si alguna vez sentiste que ayudaste a alguien sin entender del todo por qué, comenta con una sola palabra: presencia. A veces, esas conexiones no necesitan explicación, solo acción. Andrea no habló de lo ocurrido con nadie, ni con su madre, ni con sus amigas, ni con los vecinos. Había algo en esa experiencia que le pertenecía solo a ella. No porque quisiera ocultarla, sino porque explicarla con palabras la haría parecer menos real. Y lo que vivió no necesitaba adornos, solo silencio y memoria. Durante varios días, la casa se sintió distinta, más liviana. El aire parecía moverse con naturalidad, sin esa presión invisible que había llenado cada rincón desde la primera noche del llanto en la ventana. Dormía bien, comía mejor y, lo más importante, ya no sentía miedo. Pero faltaba algo. Una madrugada cualquiera, cuando el reloj marcaba las 2:47, Andrea despertó suavemente. No por un sonido, ni por una pesadilla, sino por una sensación, como si alguien estuviera allí, en el cuarto, no para asustarla, sino para despedirse. Se sentó en la cama sin prender la luz. A través de la penumbra vio una figura sentada en la silla junto al armario. El vestido oscuro, el rostro ahora visible, era Elodia. Pero ya no era la misma mujer que sollozaba de rodillas en el cementerio. Su expresión era tranquila. Sus ojos, grandes y húmedos, no mostraban rabia ni pena, solo una calma serena, profunda, una paz que solo se alcanza cuando ya no queda más por pedir. Andrea no dijo nada, tampoco se movió. Sabía que ese momento no requería palabras. Elodia levantó una mano con lentitud, señaló la flor blanca que estaba sobre la cómoda, la misma que había aparecido días atrás, y luego asintió con suavidad, como quien agradece sin hablar. Entonces comenzó a desvanecerse. No fue de golpe, no fue con luces, ni efectos, ni brisas heladas. Fue como una neblina que se disuelve al salir el sol, como cuando uno se despide en sueños de alguien que ya no está, pero que por fin se marcha en paz. Cuando Andrea abrió los ojos nuevamente, aún estaba oscuro. La silla vacía, la flor seguía en su lugar, pero algo era diferente. El aire se sentía cerrado, definitivo, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Nunca más volvió a verla, ni en sueños, ni como sombra en los rincones. El pañuelo no apareció de nuevo. La carta enterrada seguía donde debía estar. Pero de vez en cuando, al pasar frente al Panteón San Agustín, Andrea sentía una brisa leve que no venía del cerro ni del clima. Era otra cosa, un recordatorio suave de que incluso quienes ya no están, agradecen cuando alguien los escucha de verdad. Y así entendió que algunas historias no terminan con la muerte. Terminan cuando alguien tiene el valor de escuchar lo que el resto prefirió ignorar. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar un comentario. ¿Crees que los muertos solo buscan ser oídos? Escríbelo, porque a veces solo una persona hace la diferencia entre el olvido y la paz.